En el pasaje que leíamos ahí en Lucas capítulo 8, hay un título que dice en el versículo 40, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Tenemos aquí en este pasaje, versículos más adelante, la aparición de una mujer que en su necesidad de ser sanada, se acerca a Jesús creyendo que con eso ella puede recibir esta sanidad. Vamos a enfocarnos no en la mujer del flujo de sangre, sino en Jairo y en su hija, en la hija de Jairo, y cómo es que Jesús llega a la casa de Jairo y cambia la realidad de su casa y obra en la vida de Jairo y lo más importante, en la vida de su hija. Amén. En estos versículos que vamos a estar leyendo poco a poco, el título vamos a dejarlo así de esta predicación, la hija de Jairo. Y hay 3 puntos que quiero que veamos en este pasaje, en los cuales vamos a reflexionar. El primero es que entre algunos alegres hay alguien que está sufriendo. Siempre entre los alegres alguien está sufriendo. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy. Que entre las multitudes, entre los grupos, ya sea en las reuniones familiares, en la iglesia o en la calle, usted ve mucha gente feliz, siempre entre ese grupo de gente va a haber uno o algunos que están sufriendo. Y vamos a ver en la palabra cómo eso es cierto. Número 2, vamos a ver cómo es que la muerte llega y no llega sola. Cuando la muerte llega, la muerte no llega sola, llega acompañada. Y en esta ocasión vamos a ver de qué viene acompañada. Y el punto número 3 es que Jesús está entre los que lloran. Jesús está entre los que lloran. Amén. Pues vamos a caminar juntos en el pasaje viendo estos 3 puntos poco a poco. Pero antes quisiera que pensáramos en algunas preguntas. ¿Qué hacer cuando alguien en nuestra casa está muriendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace cuando alguien en casa está muriendo? Pues si es una enfermedad terminal, si es alguien que ha estado enfermo de cáncer o de alguna enfermedad que poco a poco ha ido degenerando su vida, creo que la familia juntamente con ellos pues sufre y vive este proceso, y la familia tiene que estar ahí acompañando a ese ser querido, acompañando a unos a otros, pero la verdad es que no nos preparan para eso. Cuando la muerte está a la puerta, no sabemos qué hacer. Y aún lo que hacemos, los demás lo critican, que porque estás encima de él o porque no estás, ¿verdad? Pero siempre no sabemos qué hacer cuando la muerte está cerca. Ahora, ¿cómo te sientes si alguien a quien tú amas como un hijo único es el que está cerca de la muerte? De repente te platican de alguien que está enfermo y como que eres sensible a eso y te pones en el lugar, pero ¿qué cuando eres tu familiar? Cuando es la persona que tú amas la que está camino a la puerta de esa situación tan difícil que no nos gusta pensar, pero que es la muerte. La realidad, y no podemos negarla y tenemos que estar atentos todavía a ellos, es que en nuestro estado, en nuestro país, a nivel mundial, son millones las familias, no miles, no cientos, son millones las familias que están viviendo la desesperanza de la posible muerte. Si no es que están en esa desesperanza, ya están viviendo la muerte y lo que toda la muerte genera. Y lo sabemos que es por esta situación de la pandemia, del COVID, que la muerte más que nunca está ahí, está acechando a las familias en todas partes. Tú y yo hemos escuchado de alguien que ha muerto por complicaciones por el COVID, ya sea que se le juntó con otra enfermedad o por el simple virus que llegó y acabó con la vida de alguien en alguna familia. Chequé rápido los datos de nuestro estado, ya ven que todos los días el doctor de la O está ahí dando números, y para el día de ayer, por ejemplo, dice que en nuestro estado, en Nuevo León, ha habido 3,698 muertes. 3,698 muertes de personas desde que estamos en este asunto de la cuarentena. Ahora, ha habido también 67,029 personas confirmadas con COVID. O sea, de 67,000 personas en Nuevo León que han contraído el virus, 3,600 han muerto. Pero aún si pensamos en esas 67,000 personas,
Cada una de ellas, cuando se enteró y le dijeron, eres positivo a COVID, dígame si no es cierto que de volada pensaron quizá en, me voy a morir, ¿sí? O si es el familiar de alguien, se nos va a morir por la edad, porque tiene otra enfermedad o X razón. Pero esas 67,029 personas que en nuestro estado ya han adquirido el virus, con una prueba se ha comprobado, en esas familias de esas personas ha significado angustia, ha significado desesperanza, ha significado olor a muerte. Y en ese número de familias, en 3,600, pues la muerte ha llegado. La muerte ha llegado y se ha llevado a ese ser querido. En este momento en nuestro estado hay 924 personas en el hospital muriendo o estando luchando contra el COVID. 900 personas. No caben aquí ni paradas, ¿verdad? 924 personas, pero están en este momento repartidas en nuestro estado. Pero si pensamos, esas 924 personas están ahí porque ya se les está complicando el virus y necesitan la atención. El resto de las personas están en sus casas. Están en su casa y conocemos nosotros a amigos, a hermanos en la fe que están ahorita en su casa enfrentando el virus. Están enfrentando la posibilidad de que sanen o de que se les complique y se los lleven a un hospital. Y a lo mejor, te digo, parezco como los de las noticias tocando estos números o estos puntos, pero es importante. Porque si pasamos de los números a las familias, a las vidas, es donde nosotros como cristianos tenemos que ser sensibles y tenemos que pensar. Y a lo mejor te ha pasado y a ti ya perdiste a alguien o tienes a alguien que está con esta situación. ¿Qué hace Jesús frente a la posibilidad de la muerte? ¿Qué nos enseña Jesús frente a un diagnóstico de que alguien está cercano a morir? ¿Qué podemos aprender en la escritura de Él? Es por eso que quiero que vayamos a estos pasajes, porque Jesús tiene una manera muy interesante de abordarla, y una manera que es la manera en la que tenemos nosotros que enfrentar este panorama de muerte, este panorama de desolación. Si volvemos a la escritura y vamos al punto número 1 del sermón, decía que el punto 1 es que entre los alegres alguien está sufriendo. Entre los gozosos siempre alguien está sufriendo. Checa el versículo 40 que dice, del capítulo 8 de Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, ¿cómo? Con gozo. ¿Por qué? Porque todos le esperaban. Hay una multitud ahí que está gozosa, hay una multitud que está alegre porque Jesús está regresando. ¿Y cuál es la raíz de ese gozo? Que esperaban a Jesús y lo ven regresar. Si nosotros vemos este versículo, pero dentro del contexto, vemos que Jesús está regresando de Gadar, de la región de Gadar, y allá ha sanado, ha liberado un demonio gadareno, y entonces ha regresado en el mar y la gente está ahí en la ribera esperándolo. Pero si vemos el resto de los capítulos hasta aquí, vamos a ver a Jesús haciendo milagros. Vamos a ver a Jesús sanando enfermos. Vamos a ver a Jesús resucitando al hijo, por ejemplo, de la viuda de Naín. Vamos a ver a Jesús irrumpiendo en realidades humanas difíciles y cambiándolas para bendición. Entonces la gente está escuchando que Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder aún para dominar la naturaleza. Porque antes de este capítulo 8 de Lucas, también vemos a Jesús calmando la tempestad. Si vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 6, versículos 7 y 19, vemos a una multitud encontrándose con Jesús y Jesús haciendo algo por ellos. Lucas 6, 17 al 19. De hecho, hay el título que dice: Jesús atiende a una multitud. Dice la palabra: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser, ¿qué cosa? Sanados de sus enfermedades.
y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran ¿qué? Sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. ¿Y qué hacía? Sanaba a todos. ¿Cómo no alegrarse de ver llegar a Jesús si tenemos este antecedente? Que Jesús sana a todos, que Jesús libera de espíritus endemoniados a todos, que Jesús, el que tiene el poder de cambiar la realidad de las familias, está regresando de Gadar y está regresando frente a esta multitud, y hay la posibilidad de tocarlo, y hay la posibilidad de que me escuche en mi necesidad y de que sane a mi enfermo o de que libere a mi endemoniado. Obviamente eso es para gozo, obviamente eso es para alegría. Por eso nos dice el versículo 40, la multitud con gozo le recibió. Pero a pesar de eso, este gozo, esta alegría de la multitud es cierta, tiene su base en que Jesús puede hacer algo, en que Jesús puede sanar, en que Jesús puede liberar. Pero es una actitud o un gozo que no es el que el Señor está buscando. Qué triste es que la gente te vea y se alegre de verte porque tú eres muy bueno y pues le das dinero a su hijo, o vienes y siempre que llegas pues no falta y traes un detallito. Imagínate Jesús viendo esa multitud que está alegre porque está llegando, pero sabemos que de fondo esa gente no está buscando a Jesús, sino los milagros que Jesús puede hacer, las liberaciones que Jesús puede hacer. Qué triste es eso, porque así llegamos muchos de nosotros cada domingo, cada oportunidad que tenemos de ir a la iglesia, a ver qué recibo, o a ver si me sana, o a ver si me responde a esto. ¿Por qué no cambiamos el buscar a Jesús por el simple hecho de estar con Jesús? Y gloria a Dios si me sana, y gloria a Dios si hace esa liberación que estoy esperando, pero si no lo hace también, gloria a Dios por eso. Este gozo de esta multitud tiene su raíz, es cierto, en lo que Él hace, pero qué triste también. Porque en sí no están alegres porque Jesús, Él, en lo que Él es, esté llegando hasta donde están. Y quiero aquí que hagamos un paréntesis, porque quiero que veamos a alguien más que también al ver llegar a Jesús le produce un gran gozo, pero un gozo basado no en los milagros de Jesús, no en las liberaciones que Jesús hace, sino en Jesús mismo. Y este alguien que se alegra ver a Jesús es alguien que a mí me impresiona mucho, y es Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Este hombre allá en el templo, cuando van a presentar a Jesús, José y María, van a presentarlo y él ve a Jesús. Y dice la Escritura que cuando él lo ve, él irrumpe en alegría y empieza a hablar de este bebé, como que este bebé va a liberar a su pueblo, como que este niño va a hacer grandes cosas, y él está alegre por la llegada de este niño, de este pequeño. ¿Qué diferencia con esta multitud? Porque hasta ese momento que Jesús está siendo presentado en el templo, no ha hecho ningún milagro, no ha liberado a ningún endemoniado, pero Simeón irrumpe en alabanza por verlo. Vamos a la Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25, dice la palabra: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados
de todo lo que se decía de él. ¿Cuál es la actitud de Simeón? Puede ser un gozo y una alegría como la que se veía en la multitud. Puede ser un gozo y una alegría que le brillaba el rostro de ver al niño Jesús, como la multitud a ver a Jesús regresar de Gadar. Se veía una alegría y a lo mejor parecida, pero la raíz de ese gozo, la motivación para ese gozo era diferente, porque Simeón estaba viendo a la salvación de su pueblo, Simeón estaba viendo al ungido del Señor, Simeón estaba haciendo al Mesías que el pueblo estaba esperando, aquel que el Espíritu Santo le había dicho, no te vas a morir hasta que lo veas, y esta profecía, verla en él, no le dio tristeza, porque ¿qué significaba entonces? Si él ya estaba viendo al Mesías, pues ya se iba a morir. ¿Y qué sentimiento tienes tú si te dicen mañana te mueres? No sabemos si Simeón murió en ese mismo instante o mañana o en un año. Pero la profecía decía que después de ver al ungido, Simeón iba a morir. Y Simeón, al ver a ese niño y darse cuenta por parte del Espíritu Santo que era el ungido, o yo a lo mejor le he dicho, quítamelo de aquí, ¿no? Porque si lo veo, se va a cumplir la profecía y me voy a morir. Pero no. El gozo de Simeón y la actitud de Simeón es diferente, porque no se basa en la circunstancia, se basa en la palabra de Dios. La circunstancia para él es, vas a morir después de ver al ungido, pero la palabra de Dios decía, vas a ver al ungido. Y no es que él no hubiera olvidado que iba a morir, él estaba consciente de eso, él aceptaba su muerte. Yo creo que aún anhelaba su muerte, porque si él iba a morir, significaba que él ya había visto la salvación de su pueblo, consciente o inconsciente. Si su muerte llegaba era porque él ya había visto al ungido, porque Dios es lo que le había dicho. Y gloria a Dios porque fue consciente que lo vio. Él pudo darse cuenta de que ese niño era. ¿Cuál es tu actitud y mi actitud frente al anuncio de la muerte? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud frente al anuncio de la muerte? Si creemos en el Señor, el gozo del cristiano es la esperanza que tenemos, no nuestras circunstancias, es la palabra de Dios lo que nos sostiene. Amén. Y hay algo hermoso en esto. Porque uno puede decir, no, pues es que él ya estaba viejito, ya estaba resignado, ¿no? Que ya cumplió sus años y pues por eso se alegró de que ya va a descansar. Y por eso pues él ya tenía colmillo y sabía y pudo identificar quién era el ungido, quién era el Mesías. Pero no, leímos claramente que era el Espíritu Santo el que le reveló, el que le mostró quién era Jesucristo, quién era el ungido. Veamos Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Dice la palabra, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Simeón pudo saber quién era el ungido porque el Espíritu Santo se lo reveló. Hace un momento cantábamos un canto que decía, que hablaba sobre ese día especial en que tú te encontraste con el Señor, que tú conociste a Cristo. Ese momento sucedió porque el Espíritu Santo te reveló a Cristo. A lo mejor fue a través de una predicación, de una campaña, de alguien que llegó a tu casa, o de tu mamá o tu papá que ha estado insistente hablándote, pero detrás de eso estaba el Espíritu Santo revelándote a Cristo como a Simeón. Y tengamos bien presente eso, que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros para mostrarnos a Cristo. No solamente en el momento de nuestra conversión, sino en cada momento de nuestra vida, el Espíritu Santo nos quiere revelar a Cristo. En la enfermedad, en la crisis, en la abundancia, el Espíritu Santo quiere que veamos a Cristo. No a los logros por nuestros esfuerzos, no, te dice, acuérdate, es por Cristo, es por su gracia, es porque Él te capacita. El Espíritu Santo sigue en nosotros ahora mostrándonos a Cristo. Veamos 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2,
9 al 12. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Perdón, 1 Corintios, sí, estoy en el 1, 2, del 9 al 12. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, diga conmigo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué más? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No permitas que el enemigo, que tu situación te quite la posibilidad de ver a Dios. Tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual te capacita y te posibilita para seguir viendo a Dios, aún por encima de tu enfermedad, aún por encima de tu circunstancia, aún por encima de esa situación problemática o de crisis que estás viviendo. El Espíritu Santo te dice, Dios está contigo, Dios está aquí, Dios está obrando, Dios tiene un propósito para todo esto. Puedes ver a Dios, enfócate, yo estoy aquí para eso, dice el Espíritu Santo. Como pentecostales, de repente apelamos al Espíritu Santo para brincar, hablar en lenguas y caernos para atrás. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere hacer más cosas en nosotros, quiere manifestar sus frutos, quiere que sus dones se vean en nosotros. Y aquí vemos que también el Espíritu Santo quiere mantenernos enfocados viendo a Dios. Como al principio, cuando pudimos ver a Cristo por la obra que Él hizo en nosotros. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo entonces y nos lo revela. No somos nosotros en nuestra capacidad. Y también el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros a fin de hacer lo necesario para despertar nuestra conciencia de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Otra vez, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros a fin de hacer lo necesario para despertar nuestra conciencia de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué hace eso el Espíritu Santo? Porque esa es su tarea. Para eso está acá, para mostrarnos a Cristo. Entonces Él va a mover todo y va a obrar circunstancias para mantener nuestra atención en Cristo. Amén. Ahora, en medio de toda esta gente alegre, por una razón equivocada, pero en medio de toda esta gente alegre decimos que siempre hay alguien que está sufriendo. Vamos empezando apenas, Entonces, ahí vamos. ¿Quién es el que está sufriendo? Jairo. Dice el versículo 41, de ahí de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Estás de acuerdo conmigo y con la palabra, con esto? Que en esos lugares, o en las fiestas, o en los lugares donde hay mucha gente que se ve muy alegre, de repente hay uno o dos que muy en el fondo probablemente está sufriendo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Precisamente en este momento quizá, en la alabanza algunos nos estábamos gozando, estábamos alegres, pero quizá otros estábamos sufriendo. Esa es una realidad. El sufrimiento es parte de la vida humana y no debemos esconder y no debemos negar esto. Al contrario, si alguien está sufriendo, debe hacer lo que Jairo, ir a buscar ayuda, decir, tengo una circunstancia, tengo esta situación, estoy sufriendo, pero buscar ayuda en el lugar correcto. Amén, porque ¿a dónde va Jairo?
¿Al psicólogo? ¿Al vecino? No, va a Cristo. Jairo es un principal de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Significa que Jairo es un líder religioso. Jairo es como un pastor, es como un sacerdote, es un líder en su pueblo. Y como principal de la sinagoga, Jairo es el responsable, es el encargado de administrar todo lo que pasaba en la sinagoga. Las ofrendas, los tiempos, quién iba a servir. Jairo estaba a cargo de eso. Y además, Jairo estaba a cargo de dirigir el culto en la sinagoga, el culto público, los sacrificios, las ofrendas, los tiempos de lectura de los rollos en la sinagoga. Jairo era el responsable de eso. Y si pensamos un poco para este tiempo, las personas a las que pertenece Jairo, este grupo de religiosos, este grupo de líderes de la sinagoga, ya estaban poniéndose en contra de Jesús. Entonces Jairo pertenecía a un grupo que vivía en una situación de privilegio, que tenía una posición, podríamos decir, cercana a Dios por el rol que tenía, pero además una posición contraria a las enseñanzas de Cristo. Pero ¿sabes qué pasa en la vida de Jairo? Que cuando llega el sufrimiento, que cuando llega la advertencia o la situación en la que su hija está a punto de morir, todo lo que él es, todo lo que él hace se desmorona y lo llevan hasta los pies de Cristo. Su misma forma de dirigir el culto, su canal abierto, directo para entrar a la presencia de Dios, no le sirvieron. Él se desmorona y dice: yo tengo que ir a Jesús, yo tengo que estar con Cristo y que Él escuche mi situación. No importa la posición que tengamos, no importa el rol que tengamos, cuando la circunstancia es como esta, tenemos que ir hasta Jesús. Jairo nos enseña eso, Jairo nos revela eso. El sufrimiento nos orilla, nos empuja a buscar a Cristo, o nos debiera llevar hasta Cristo. A eso le lleva Jairo el sufrimiento por la muerte de su única hija. Es su única hija y probablemente va a morir. Lo lleva a postrarse, a arrodillarse a los pies de Jesús. Y no solo eso, sino que lo lleva a rogarle. ¿Qué te imaginas cuando dice que Jairo le ruega a Jesús? Amablemente le dice: Jesús, por favor, ¿podrías ir? O se lo dice desde su posición de líder: Jesús, te ordeno que vayas a mi casa porque mi hija está muriendo. ¿Cómo habrá sido si se lo dijo rogando? Si se lo dijo suplicando. Probablemente se lo dijo bañado en lágrimas. Probablemente se lo dijo desgarrándose el alma. Probablemente se lo dijo jalando el vestido de Jesús, enjugando sus pies, porque su hija estaba a punto de morir, porque necesitaba a ese Jesús que antes había resucitado al hijo de una viuda, que antes había calmado la tempestad, a ese que la había escuchado, que aunque es un maestro diferente, porque es un maestro que acompaña su enseñanza de la gloria de Dios, de los milagros que hasta ese momento él había escuchado que Jesús podía hacer. Seguramente lo hizo así, en lágrimas, suplicándole a Jesús. A Jairo el sufrimiento lo llevó al lugar correcto. En ese momento de necesidad se tragó su orgullo y fue a pedir ayuda y fue a clamar a Jesús. ¿Y por qué ese clamor? ¿Y por qué ese llanto? ¿Y por qué ese rogarle a Jesús: ven a mi casa? Veamos ahí el siguiente versículo, el 42. Nos dice 3 cosas de su hija. Tenía que, versículo 42 del capítulo 8, una hija única. ¿Y qué más? Como de 12 años. ¿Y qué más? Que se estaba muriendo.
Era su única hija. 12 años con él. 12 años él. Me gusta pensar en Jairo como un hombre piadoso. Porque a pesar de que es alguien que está sirviendo en la sinagoga, porque a pesar de que alguien que es un líder religioso, no ve a su hija como una desgracia. No ve a su hija por ser mujer como una desgracia. Porque ¿sabes qué? Los judíos, cuando su primer hijo era una niña, era una maldición para ellos. Era una desgracia para ellos, porque ellos anhelaban que su primer hijo, su primogénito, fuera un varón, porque aseguraban su descendencia, porque tenían un primogénito varón. Pero Jairo, aún en su posición de líder religioso, está llorando la probable muerte de su única hija, porque nos habla del corazón de Jairo, porque nos habla de la bondad en el corazón de este hombre que veía a su hija, a pesar de ser mujer y a pesar de ser la única que tenía, como una herencia de Jehová. Como una herencia de Jehová para él, que se le estaba yendo entre las manos, que estaba a punto de perderla, porque Jairo dice, la escritura dice, se estaba muriendo. Si nosotros, cuando nuestras hijas tienen una fiebre de 38, 39, 40, ya estamos desesperados como gallinas descabezadas, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo se ve una niña cuando está a punto de morir? ¿Cómo la habrá visto Jairo a su hija? Porque él estaba seguro que estaba muriendo. Tan seguro estaba que fue a buscar a Jesús. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no? Ahora, punto número 2. Desgraciadamente, la muerte llega y no llega sola. La muerte alcanzó a la hija de Jairo. Y no solo la muerte. Versículo 49. Después de todo este encuentro que tiene Jesús con la mujer del flujo de sangre y todo lo que pasa ahí, que después lo puedes leer en casa. Versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No lo molestes. Una de las cosas que llega junto con la muerte, cuando la muerte llega, son los, ¿cómo se dirá? Condolientes, los dolientes, la gente que llega a decirte, tu hija murió, lo sé, me enteré, pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Pero ¿sabes qué? Todo obra para bien. Pero ¿sabes qué? Pues seguro Dios te va a mandar algo mejor. Pero ¿sabes? Y gente como es, con sus frases, con buena intención, de animar, de consolar, pero que uno no quiere escucharlas. Recién perdimos mi esposa y yo a una bebé de 22 días de nacida. Y estábamos seguros y ciertos que ella había muerto porque murió en nuestros ojos, en nuestros brazos. Y que la gente te diga, oye, murió tu hija, pero ¿sabes qué? Mira, a lo mejor Dios va a hacer algo más grande. Son las cosas que llegan junto con la muerte. Esas frases que aunque son bien intencionadas, muchas veces son frases muy tontas. Son frases que lastiman, son frases que hieren. Son frases que dices, pues nomás con que me acompañes, no digas nada. Eso es lo que le llegó a Jairo. Porque le están diciendo, Jairo, tu hija ha muerto. Pero ¿qué más le están diciendo? ¿Qué más le dijeron? No molestes más al maestro. Jairo, tu hija ha muerto. Pero ¿sabes qué? No molestes más al maestro. ¿Y por qué no? Si Jairo necesita al maestro. Si antes Jairo necesitaba al maestro para que sanara a su hija, ahora lo necesita más porque su hija ha muerto y Jairo necesita que su corazón sane. ¿Quién se cree la gente para decirle a Jairo, Jairo, déjalo en paz, tu hija ya se murió, no molestes más al maestro?
cuando le debieran decir: Jairo, tu hija ha muerto, quédate con el Maestro, conviértete si puedes en un discípulo de Jesucristo y camina con el Maestro, porque lo que viene no vas a poder con ello. Porque la pérdida de una hija, Jairo, después de 12 años y de ser la única que tenías, no lo vas a soportar, te vas a volver loco, quédate con el Maestro. Pero no, le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro, olvídate de ese hombre, olvídate de Jesús. Deja de que sane a los enfermos, deja que libere a los oprimidos, pero tu hija ya no tiene remedio, tu hija está muerta. La muerte no llega sola. Cuando llega la muerte, llega el enemigo diciéndote: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ese al que tú sirves, ese por el cual tú te partes el alma predicando o haciendo lo que puedas por ayudar a otros. ¿Dónde está tu Dios? Nuestra misma carne que se rebela contra Dios nos dice: aléjate. No te escuchó, no le importó tu dolor. Nuestra familia benintencionada, nuestros amigos benintencionados nos dicen: Dios está obrando algo grande. Sí, pero ahorita me ha quitado a mi hija. Sí, pero ahorita se ha llevado a mi única hija de 12 años. Cuando la muerte llega, no llega sola. Llegan esas frases que te digo de vuelta: no es en mal plan, no están mal intencionados, pero es en la necesidad de querer hacer algo. Pero gloria a Dios, porque cuando la muerte llega, no llega sola. Llegan personas como las que llegaron con Jairo y le dijeron: no molestes más al Maestro. Pero el mismo Maestro que te está viendo y está escuchando lo que te están diciendo, interrumpe y te dice: llegó la muerte, pero también yo estoy aquí, pero también yo llegué. Y ve lo que dice Jesús. Versículo 50. Después que le dicen a Jairo: no molestes al Maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Jesús viene. Jesús llega junto con la muerte, y creo que también llega entre esas personas bien intencionadas que sí están conectadas con Dios y te dicen: ¿sabes qué? No sé qué decir, no sé qué va a pasar, pero Dios está contigo, con eso es suficiente. Eso es lo único que necesitamos en esos momentos, y es lo que Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Las palabras de Jesús son diferentes. Jesús no dice: no me molestes más, no. Jesús dice: no temas. No temas. Ahora, ¿por qué Jesús le tiene que decir a Jairo: no temas? Porque obviamente en Jairo le inunda un temor. Le han dicho: tu hija ha muerto, pero él no ha llegado a su casa. ¿Cuál es el temor de Jairo? Llegar a su casa y confirmar que su hija ha muerto, y confirmar que su hija ha perdido la vida. Entonces Jesús le dice: Jairo, no temas. Jesús tiene las palabras correctas para la situación que estamos viviendo. Y además de decirle: no temas, le dice: cree solamente. Le da una palabra de aliento: cree solamente. Y luego le suma una promesa: ella será salva. No le promete sanidad, no le promete que la va a resucitar, le promete salvación para su hija, que es lo mejor que puede darle. Pero entonces Jesús da palabra de consolación, palabra de aliento y palabra de promesa. Eso es lo que hay en las palabras de Jesús cuando dice: no temas, cree solamente y serás salva. Lo consuela, lo alienta y le da una promesa. Jairo tiene este temor de llegar a su casa y encontrar que es cierto lo que le han dicho, que es verdad que su hija ha muerto.
Pero Jesús, que conoce el corazón, que lo escudriña, que pesa los corazones, sabe qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón cuando la muerte está acechando. Quizá también hay ese temor que hubo en Jairo, o quizá tu circunstancia es diferente. ¿Estás enojado? ¿Estás molesto? ¿Estás decepcionado? Yo no lo sé, pero Jesús lo sabe y Él tiene las palabras correctas para eso que hay en tu corazón. Jairo tenía miedo. No sé qué es lo que hay en tu corazón y en el mío frente a esta situación de muerte que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay algo hermoso acá, porque sabemos la historia completa, ¿verdad? Sabemos que Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. Jesús va a dar una demostración de su poder en la vida de esta niña, de esta adolescente de 12 años. ¿Y para nosotros qué? ¿Cuál es la promesa para nosotros? A Jairo le dice, ella va a ser salva. En otras traducciones se dice literal, ella va a sanar, ella va a resucitar. ¿Pero a nosotros qué? Te digo mi experiencia, nosotros llegamos al hospital, nuestra hija estaba literal muriendo y oramos a Dios y le dijimos, Señor, que no muera. Y ella dejó de respirar. Y después dijimos, Señor, sopla aliento de vida, Señor, que ella vuelva a la vida. Y no, su cuerpo se empezó a degenerar. ¿Sabes por qué? Porque la promesa para Jairo de resucitar a su hija que había muerto en casa era promesa para Jairo. Yo no puedo llegar aquí a decirte, ¿sabes qué? Si hay un enfermo tuyo por COVID en casa o en un hospital, ahorita vamos a sanar y vamos a orar y el Señor lo va a sanar. No, porque la promesa de Dios para ti y para tu enfermo es específica. Él puede hacerlo y podemos orar ahorita y Él puede sanar a esos enfermos, pero si es su voluntad también, Él puede no sanarlos, Él puede pasar lo otro. ¿Y cuál es nuestro papel frente a eso? Seguir creyendo en el Señor, seguir sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que sí nos promete el Señor? Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. ¿Qué es lo que sí nos promete a sus hijos el Señor frente a la muerte? Dice Jesús, Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Entonces, el que cree en Jesús no va a morir, no, sí va a morir, pero no eternamente. No está predestinado para una muerte eterna, pero sí va a haber una muerte física. Y lo que Jesús dice es que vas a resucitar. Esos muertos en Cristo van a resucitar. Esos amados nuestros que han muerto, pero creyendo en el Señor, van a resucitar. Eso es lo que sí nos promete el Señor. La muerte puede llegar y llega con palabras de desesperanza como las que le dieron a Jairo, no molestes más al maestro. O puede llegar con palabras de esperanza. Cuando Jesús le habla a Jairo y le dice, no temas, cree solamente, serás salva. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre con qué llega la muerte a tu vida y a mi vida? La diferencia lo hace en quién tú estás creyendo. Si tú estás creyendo en Cristo, la esperanza va a llegar junto con la muerte. Si no, llega la desesperanza, llega la separación en las familias, llega la ruptura, porque luego vienen las culpas, vienen los encuentros de tú no hiciste, yo sí hice, porque no estaban creyendo en Cristo. Y número 3, para cerrar, Jesús está entre los que lloran. Jesús está entre los que lloran. Volvamos a Lucas 8, ahora el versículo 51 y 52. Dice la palabra, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro
a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Y qué hacían? Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. ¿Y quién estaba entre ellos? ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Siempre nos han explicado también este punto de que cuando llegan ya había toda una comitiva ahí a la cual se le pagaba para que le llorara al difunto, y era una demostración de que esa muerte le había dolido a la familia y le había dolido tanto que contrataban a esta gente profesional en llorar para que le lloraran al muerto, y no era algo malo, era algo visto bien porque significaba el grado de dolor que tenían. Me duele tanto que necesito a otros que lloren junto conmigo la muerte de esta persona. Por eso es que contrataban a esta gente. Entonces la hija de Jairo y en este caso la esposa de Jairo había tomado esa decisión. Yo no puedo llorar sola a mi hija, necesito más gente aquí porque me duele tanto perder a mi única hija. La niña muere cuando Jairo no está ahí. Entonces la mujer tomó esta decisión, y una buena decisión, porque qué dolor el de la madre para llorar la muerte de su hija, que dice: necesito que me acompañen, necesito que más estén aquí, porque no puedo yo sola expresar lo que me duele, el perder a mi hija. Pero Jesús al llegar dice: sálganse, y escoge nada más a unos cuantos de sus discípulos y se queda con los padres de esta niña. Porque en este momento de dolor, en este momento difícil, Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos. Por eso los quiere tener ahí. Pero también en este momento de sufrimiento intenso, quiere estar cerca de aquellos que están sufriendo de una manera intensa. Por eso solamente agarra a los padres de la niña, porque quiere estar con ellos, porque quiere acompañarlos en ese momento. Y por eso agarra a estos discípulos, porque quiere enseñarle a sus discípulos cómo se enfrenta a la muerte, cómo se acompaña a alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Así que si tú eres un discípulo de Cristo, pon atención a esto. O si tú eres un doliente como los padres de esta niña, también pon atención a esto, porque Cristo nos quiere enseñar, porque Cristo nos quiere decir qué hacer cuando alguien muere, alguien que queremos demasiado. Y lo que nos enseña Jesús es a estar solamente, estar ahí. Somos deseosos de decir, de hacer, quédate ahí. Visita a esa persona, aunque ya haya pasado 1 año, 5 años, 1 semana, 1 mes. El doliente te necesita. Tienes que estar presente. No imaginas el dolor que está sintiendo. Si hubiera podido, hubiera pagado gente para que lloraran junto con él, porque le dolía mucho. Entonces Jesús dice: tenemos que estar con los que sufren. Amén. Jesús quiere tener este trato con los que padecen. Y dice unas palabras también. Versículo 52. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Si recordamos rápidamente, palabras parecidas dice en el caso de Lázaro. Cuando le avisan que Lázaro ha muerto, le dice: no, él está dormido. Y los discípulos no entienden. Dice: ok, sí murió, sí está muerto. Pero cuando Jesús dice sobre Lázaro y sobre esta niña que duerme, no está negando la muerte de esta niña. Al contrario, está dando una profecía. Esta niña ha muerto, sí, pero ¿sabes qué? Más bien veámoslos como que duerme, porque ella va a resucitar, porque un milagro voy a hacer en ella y la voy a despertar. Por eso Jesús dice: duerme, no está muerta, porque algo va a pasar ahorita. Así que atentos a lo que voy a hacer. ¿Y qué hacen los que estaban por ahí? A los que se las había pagado para que lloraran. ¿Hicieron algo para lo que no se les había pagado? Se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Dice el versículo 53. Se burlaban de él sabiendo ¿qué cosa? Sabiendo que estaba muerta. ¿Tú no estabas aquí, Jesús?
¿A ti no te pagaron para venir a llorarle a un muerto? Yo sé que ya está muerta. No puedes decir lo que vas a hacer, lo que dices que no está muerta, que está durmiendo. Ella está muerta. Se burlaron de Jesús. ¿Y qué hace Jesús frente a esto? Entrando en la casa, vamos al 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, sorprendidos, maravillados ante la burla, ante lo que la gente está diciendo de que esa niña sí está muerta y nada más va a pasar. Jesús obra su voluntad, obra este milagro y levanta a esta niña. Y te decía hace rato, esta era la promesa para Jairo, resucitar a su hija. Pero ¿a nosotros qué? ¿A nosotros qué nos promete el Señor? Cuando pasemos algo como esto. Veamos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, mi hermano, lo que sí nos promete el Señor es que tenemos una victoria. Dice, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos creído en Cristo, aunque moramos, tenemos la victoria sobre la muerte, porque Cristo nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo incorruptible, y aquellos que no mueran y suceda la venida de Cristo, aún su cuerpo vivo va a ser transformado. Eso sí nos promete el Señor, que nuestras hijas, que nuestros hijos, que nuestros seres queridos que han muerto van a vencer a esa muerte que se los ha llevado, y van a ser levantados, y van a ser resucitados, y van a ser llevados a la eternidad con Cristo para vivir gozando esa plenitud de vida. Así que aunque la muerte se ha llevado hoy a nuestros seres queridos, esa muerte ha sido derrotada en la cruz del Calvario, y ya hemos triunfado sobre ella, y ya la hemos vencido, porque Cristo la venció al resucitar de entre los muertos. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, pero Él ha resucitado, y yo creo que los que han muerto en Cristo van a resucitar, y junto con ellos van a resucitar mis hijos que han muerto, mis seres queridos que han muerto. Escucha lo que dice Isaías 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor
toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Eso sí es lo que me ha prometido a mí el Señor, que va a enjugar mis lágrimas, que va a quitar mi afrenta. Es cierto, hoy puede venir el enemigo y quererme avergonzar y quererme decir: no escuchó el Señor tus oraciones, no dio sanidad Dios a tu hija. Él puede venir a hacer eso, pero el Señor me ha prometido que va a enjugar mis lágrimas, que me va a tomar en sus brazos y me va a decir: tú estás aquí conmigo. ¿Y sabes qué? Aquí conmigo también está tu hija, están tus hijos que han muerto, porque yo los he traído a mi presencia. El Señor sí ha prometido eso, que va a enjugar nuestras lágrimas y que va a quitar esa afrenta de nosotros, eso que pesa como una vergüenza, eso que pesa como una derrota, eso que pesa como un dolor indescriptible. El Señor lo va a quitar, pero ¿sabes qué? No te lo va a quitar ahora si vienes al altar, te lo va a quitar cuando te llame a su presencia y te levante de entre los muertos, mientras te toca caminar confiando en el Señor, tomándote de la palabra y creyendo que el Espíritu Santo está contigo, mostrándote a Cristo, mostrándote a Dios. No quieras vivir triunfalista diciendo: aquí estoy en victoria, aquí estoy venciendo. No es cierto, aquí estoy llorando, aquí estoy con dolor inmenso en mi corazón porque perdí a mi ser querido, pero además de este dolor tengo la confianza que el Señor me lo va a quitar un día, que el Señor me va a arrancar estas lágrimas y me va a dar un gozo que nunca se va a acabar, mientras sigo caminando, mientras sigo confiando, mientras sigo creyendo, mientras sigo viviendo para Cristo y estoy dispuesto a morir por Él. A eso sí nos llama el Señor. Quitémonos esa pesada carga que nos han puesto, que el cristiano no puede llorar o que el cristiano no puede sufrir. Oye, entonces no nos hubiera dado esta promesa de que va a enjugar toda lágrima. ¿Qué lágrima va a enjugar si acaso no te pones a llorar? ¿Qué afrenta no va a quitar si no hay un padecer en ti? Ponte de pie y escucha otra profecía para nosotros. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios le llama a la muerte y le dice: muerte, yo seré tu muerte. Qué fuertes palabras de parte de Dios. Porque Dios le ha dicho a la muerte: muerte, yo soy tu muerte, yo te voy a destruir. Y el dolor que ocasionaste a mis hijos, yo lo voy a enjugar, yo los voy a abrazar. Hoy te invito a que si en tu corazón hay ese dolor por la muerte, hay ese dolor porque la muerte ha venido a casa, ha venido a tu familia, ha venido con tus vecinos, vayas delante de Dios. Ahí donde estás en oración, haz lo que Jairo, trágate tu orgullo y ve a los pies del Señor y dile: Señor, ha muerto mi ser querido. O dile como Jairo: mi hija se está muriendo. Si tú le dices eso al Señor, ¿sabes lo que ocasionas? Ocasionas que Jesús camine hacia tu casa. Y a pesar de que una multitud lo oprima, y a pesar de que una multitud lo jalonee, Jesús va a seguir esforzándose hasta llegar a tu casa, al lugar donde se está produciendo ese dolor, y hacer lo que tiene que hacer ahí. A lo mejor llevar sanidad, o a lo mejor llevar consuelo. Pero si tú hoy le dices a Cristo, como Jairo le dijo: ven a mi casa, Cristo va a decir: yo voy a tu casa. Y a pesar de lo que sea, a pesar del enemigo, a pesar del mundo, Cristo va a llegar hasta ahí y va a mover su poder, y su Espíritu Santo va a obrar la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Pero necesitamos hacer lo que Jairo, invitar a Jesús a nuestras casas. Y además yo creo que podemos orar de una manera intercesora por las casas de Nuevo León, por las familias de este municipio, por las familias de esta colonia.
Jesús, ve a las casas de nuestra ciudad. Jesús, ve, por favor, porque hay personas ahí que están a punto de morir, o porque hay personas que ya murieron y se necesita, Jesús, ahí tu consuelo, y se necesita, Jesús, ahí tu presencia. Oremos, hermanos. Dios, en esta tarde te damos todas las gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, porque yo mismo me sorprendo, Señor, cuando me acerco a ella, a una palabra, Señor, que he leído tantas veces, que he escuchado predicadas tantas veces, Señor, porque sin duda, mi Dios, para mi realidad, para mi circunstancia que estoy viviendo,